todo lo que viene de los otros caminos, van a sufrir cambios, ¿no? Hasta ser reducidas a moléculas de tamaño pequeño para que puedan ser absorbidas. Entonces el proceso supone una rotura enzimática tanto en los glúcidos como en las proteínas y lípidos, ¿no? Considerando de que los nutrientes tienen una estructura establecida. Entonces en este proceso enzimático que va a ser las enzimas son proteínas, ¿no? Proteolíticas que tienen la capacidad de fragmentar, de digerir, ¿no? Su proteolítica, ¿no? De producir destrucción de estas estructuras. Entonces, estas enzimas encuentran en los diferentes segmentos del tracto digestivo, pasando por la boca, enzimas salivales presentes en la saliva, tubo gástrico. El tubo gástrico tiene un componente bastante especial. Vamos a encontrar ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no? Esta pepsina tiene la capacidad pues, de digerir las proteínas. El jugo pancreático también los ácidos biliares ¿no? Presentes en la bilis y las células de las vellosidades intestinales que también van a secretar sustancias. Entonces, pero los lípidos es un nutriente bastante especial, además de ser fragmentados de su estructura, necesitan solubilizarse, ¿no? En forma de micelas. Micelas son estructuras pequeñas. Estas micelas van a ser formadas por acción de las sales biliares para ser absorbidas por el epitelio intestinal. Entonces, los productos finales de la digestión deben atravesar la pared del tubo digestivo, es decir, ese es un mecanismo de absorción, ese pasaje del lumen hacia el interior del intestino, una absorción, y luego tienen que pasar a la sangre, para posteriormente ser distribuidas por todo el organismo. Entonces, la absorción intestinal se caracteriza por ser un proceso rápido, tal forma que la digestión y la absorción de una comida compleja pueden completarse en menos de 3 horas. Es además un proceso extraordinariamente eficaz por la absorción de lípidos y proteínas es superior al 95%. Esto es la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces, considerando que el intestino delgado es un tubo liso, ese tubo liso le confiere una superficie de 0,33 metros cuadrados. Ahora puede tener un incremento relativo. Los pliegues de Kerkin, más adelante van a ser esos pliegues, ¿no? Con las válvulas conviventes o con los pliegues de Kerkin son acciones, ¿no? Proyecciones hacia el límite del epitelio intestinal. Entonces, eso le confiere una superficie de 1 metro cuadrado. Ahora, puede tener un incremento relativo cuando se multiplica por 3. Las vellosidades, ¿no? Las vellosidades intestinales son los epitelios. Va a conferir una superficie de 10 metros cuadrados en total de la superficie absortiva, ¿no? Con un incremento relativo multiplicado por 30. Ahora, los más activos, los más extensos, sumando todo en su, ¿no? Cuando extendemos toda esa superficie de las microvellosidades que se encuentran en la parte apical de los enterocitos, una estructura de borde en cepillo, tiene una superficie en metros cuadrados, más o menos 300 metros cuadrados, con un incremento relativo multiplicado por 1000. Aquí vemos en esta estructura, este es un pliegue, ¿no? Un pliegue circular, bien llamado la válvula de Kerkin, y por eso están estas vellosidades, ¿no? Estas vellosidades intestinales.
Y si nosotros vemos microscópicamente en gran aumento, ¿no?, esas vellosidades en la superficie, vamos a encontrar estas proyecciones, ¿no?, de proyección llamada microvellosidades o borde y cepillo. Entonces, la estructura son los pliegues, ¿no?, los pliegues circulares. Así es la conformación interna del intestino. Entonces, la transferencia de sustancias a través de la pared del intestino es posible gracias a una estructura especialmente adaptada. La superficie interna es extraordinariamente grande, superior a los 300 metros cuadrados. Esto va a facilitar en gran medida el paso de sustancias a través de estas estructuras y por lo tanto generando pues, el proceso de absorción. Esto es posible en primer lugar gracias a la existencia de una serie de pliegues que van a incrementar 3 veces, ¿no?, la superficie. Entonces, estos son las válvulas, ¿no?, las válvulas coniventes o los pliegues de Kerkin, ¿no?, son proyecciones hacia, ¿no?, hacia el lumen intestinal. Aquí vemos cuando hacemos un corte, la estructura interna del intestino delgado, estos pliegues circulares. Entonces, en segundo lugar, la presencia de un gran número de pequeñas vellosidades. Estas vellosidades que van a incrementar la superficie absortiva, ¿no? Y sobre esta vamos a encontrar estas microvellosidades, llamadas también la estructura del borde absortivo. Muy bien, entonces por último las células de la mucosa intestinal tienen un borde en cepillo, aquí tenemos estas microvellosidades, borde en cepillo, constituido por un gran número de microvellosidades. Hacen todavía mayor, pues estos van a aumentar la superficie absortiva. Estas células denominadas enterocitos van a formar a partir de células precursoras de las profundidades de las criptas de Lieberkühn. Esta es una glándula de Lieberkühn, son ¿no?, las válvulas coniventes, y en la parte inferior tenemos que se van a proyectar hacia adentro, se van a invaginar este pliegue para formar las criptas de Lieberkühn. Y desde aquí van a emigrar las células hacia la superficie, ¿no?, para renovar estas células. Estas células se van renovando constantemente. Cada 2 o 3 días hay cambio del epitelio intestinal. Ahora, los enterocitos tienen una vida media de unos pocos días. Y cuando envejecen, se van descamando de la luz intestinal, ¿no? Efectivamente, estas células epiteliales se van reemplazando, están siendo reemplazadas constantemente, ¿no? Cuando ya van perdiendo la funcionalidad y se envejecen, se van descamando, ¿no? Y va siendo reemplazada por otras células que van a emerger desde esta cripta de Lieberkühn. El epitelio intestinal se renueva íntegramente a los 6 días. Nuevamente aquí en esta estructura tenemos una vellosidad intestinal, ¿no?, hacia abajo las criptas de Lieberkühn. Entonces, en esta estructura vamos a encontrar diferentes componentes celulares. Esto es el epitelio. El epitelio siempre va a estar cubierto por una capa citoprotectora que es el moco, ¿no? Y sobre este moco vamos a encontrar diferentes estructuras, alimentos o partículas alimenticias, y también la microbiota intestinal, ¿no? La microbiota es lo que comúnmente se conoce como la flora normal. Vamos a encontrar bacterias, virus y algunos parásitos también, ¿no? Algunos parásitos que son saprófitos, que no producen enfermedades, vamos a encontrar en la superficie de este moco citoprotector. Y encontramos algunas o muchas células en realidad, son las células epiteliales, ¿no?, con estas microvellosidades en la parte apical. Células caliciformes, son células glandulares unicelulares que van a secretar moco. Células interoendocrinas que van a secretar diferentes tipos de hormonas. Las células madre, a partir de acá son los que se van a generar la renovación celular.
células de Panet, ¿no? Entonces, esto es la cripta, ¿no? Que va hacia la profundidad, ¿no? Y esta es la vellosidad que va hacia el lumen intestinal. Aquí tenemos otra gráfica donde en esta vellosidad intestinal con proyección hacia la base del epitelio, ¿no? Entonces hay una invaginación epitelial formando esta cripta de Lieberg. Entonces encontramos diferentes células, células de Panet, células regenerativas, ¿no? Que son células precursoras de regeneración del rectángulo celular, células enteroendocrinas, células calciformes, células absortivas, ¿no? De la superficie, células especializadas, con microvellosidades en la parte apical. Entonces, esta es la estructura del intestino delgado, ¿no? Que ejerce pues esta función absortiva. Viendo nuevamente, esto es un corte transversal del intestino delgado, esta es la estructura de adentro para afuera, tenemos el epitelio, ¿no? La submucosa, los músculos circular interno y longitudinal externo y la serosa. Es un pliegue circular, ¿no? Se proyecta en forma de pliegue hacia el lumen intestinal, llamada también la válvula de Kerch, ¿no? Y la estructura de las microvellosidades, ¿no? Esto se multiplica por 20, eso nos va a dar la superficie absortiva. Entonces, esta es la superficie absortiva del intestino delgado, ¿no? Haciendo una suma de 300 metros cuadrados. Nuevamente la válvula convivente, ¿no? O los pliegues de Kerki, ¿no? Que se proyecta hacia el hombro, ¿no? Cuando hacemos una endoscopía, una colonoscopía, vemos así, estos pliegues circulares, ¿no? Los pliegues circulares son los que van a representar estas válvulas conviventes. Las diferentes estructuras que vamos a encontrar por debajo de estos pliegues, ¿no? La mucosa y la submucosa, el músculo circular interno y longitudinal externo y la serosa. Entonces, esta es la mucosa duodenal, ¿no? Cuando hacemos la endoscopía vemos pues una superficie aterciopelada como el terciopelo. Esas son las proyecciones de las válvulas conviventes. Las velocidades del intestino delgado aumentan la superficie de contacto y absorción de los líquidos. Y para cumplir esta función, estas, ¿no? Son sumamente vascularizadas. Esto facilita la absorción del líquido. Como esta válvula va a estar irrigada por las arterias arteriolas, ¿no? Las venas y el sistema linfático. Entonces, por eso que estas válvulas son sumamente activas, ¿no? Porque están bastante ligadas y oxigenadas. ¿Cómo es el mecanismo de digestión y absorción? Entonces, la digestión es el movimiento de nutrientes, de agua y electrolitos, ¿no? Desde la luz intestinal hacia la sangre. Entonces, primero tiene que haber un proceso digestivo, reducción en partículas pequeñas para ser absorbidos. Y la absorción ya es ¿no? Es el paso de estos nutrientes de agua y electrolitos desde el lumen intestinal a sangre para ser distribuidas por el resto del organismo.
hay dos vías de absorción, ¿no? La vía celular y paracelular. La vía celular, la sustancia debe atravesar la membrana apical, ¿no? Entrar a la célula epitelial intestinal y de la célula pasar a la sangre atravesando la membrana vasolateral. En la membrana apical y vasolateral los transportes se encargan del proceso de absorción, ¿no? Hay transportadores que se van a encargar del proceso de absorción. Bueno, esto es una forma de cómo los alimentos van a ser captados, ¿no? Por las células absortivas. Se llama la fagocitosis, donde se van a formar pseudópodos, ¿no? En la superficie intestinal absortiva y va a captar, ¿no? Capta los alimentos, los engloba y los transfiere hacia el interior de la célula. Otro es mediante este sistema de quinocitosis, ¿no? Donde hay una invaginación del epitelio y las partículas de nutrientes van a ser englobados, ¿no? En el fondo de esta estructura invaginada. Entonces, así se capta, ¿no? Así va captando los alimentos. Y la otra forma es eh, la endocitosis mediada por receptores. Vamos a encontrar receptores de membrana en la superficie. Estos receptores son los que se encargan de transportar los nutrientes hacia el interior de la célula. Y la otra vía es la vía paracelular, ¿no? Las sustancias se desplazan a lo largo de las uniones estrechas entre las células epiteliales intestinales. Atraviesan los espacios celulares y van a llegar a la sangre. ¿No? Esta es una columna de células epiteliales. Aquí vemos, estas células están unidas por las uniones estrechas, ¿no? Entonces, los nutrientes van a pasar a través de las células, ¿no? ¿No? A través de esta célula, una absorción transcelular. Entonces, para eso aumenta la permeabilidad. Hemos visto algunos mecanismos cómo se producen para captar las partículas alimenticias. Y la vía paracelular, donde va a haber un aumento de la permeabilidad, ¿no? De este espacio entre célula y célula y célula. Acá tenemos la membrana apical y este, vía, este sistema paracelular o la absorción paracelular pues va a pasar a través de estas uniones estrechas, ¿no? De la membrana lateral, ¿no? La membrana lateral de la célula. Pues, ¿cómo se produce la digestión? Los diferentes alimentos que ingerimos, como por ejemplo los polisacáridos, los disacáridos, en el caso de los carbohidratos, van a ser digeridos en monosacáridos. Los lípidos, ¿no? En forma de triglicéridos van a ser transformados en ácidos grasos y glicerol. Los polipéptidos en aminoácidos. Entonces, los carbohidratos van a ser digeridos por las enzimas, ¿no? Las enzimas pancreáticas. Los lípidos por la acción de las sales biliares y las proteínas por las enzimas proteolíticas, ¿no? Empiezan en el estómago, el pepsinógeno, el pepsina. Entonces, la digestión es la transformación de partículas ingeridas en sustancias más simples. Entonces, va a haber cambios físicos desde la masticación, ¿no? La masticación es un evento físico que implica la trituración de los alimentos. Es decir, con la masticación vamos a cambiar la estructura física del alimento. Partículas grandes en partículas pequeñas. Tomamos el bolo alimenticio y luego pasamos al estómago. Entonces, en el estómago y el intestino van a sufrir estas partículas pequeñas, producto de la masticación, van a sufrir lo que se llama hidrólisis. Entonces, en esta hidrólisis van a participar enzimas digestivas, ¿no? Las diferentes enzimas digestivas. Enzimas desde la boca, ¿no? En la salida encontramos la alfa amilasa que va a digerir los almidones. En el estómago está la pepsina, ¿no? Es liberada como pepsinógeno. Bueno, la presencia del ácido clorhídrico se va a activar en pepsina. Pues tiene
propiedad proteolítica, ¿no? De digerir las proteínas. Y en el intestino también va a sufrir la acción de las enzimas pancreáticas, ¿no? Todas las enzimas pancreáticas. Y estas enzimas son proteolíticas. Va también actuar la bilis, ¿no? La bilis en la digestión, emulsificación de las grasas y el ácido clorhídrico también. Entonces, estos son las sustancias encargadas de realizar los cambios químicos, ¿no? Mediante la hidrólisis. Enzimas digestivas, la bilis, el ácido clorhídrico. Y la absorción ya es un mecanismo bastante especial que implica el transporte de moléculas desde el lumen intestinal, desde la luz intestinal, a través del epitelio, ¿no? El epitelio que cubre o reviste, ¿no? La mucosa del tracto intestinal. Entonces, a través de este epitelio es que los nutrientes van a pasar a la sangre o al sistema linfático. Entonces, este proceso es un proceso rápido y eficiente. Para eso hay diversos, ¿no? Hay mecanismos pasivos y activos. Hemos mencionado que la absorción puede ser por vía paracelular o transcelular. Podemos encontrar transportadores en la superficie del enterocito, ¿no? Son las encargadas de captar los nutrientes y transportarlos al interior de la célula. Por eso hay diferentes mecanismos, ¿no? de transporte membrana celular y mediante la difusión facilitada. En el intestino delgado hay secreción de las células de la cripta y absorción en las vellosidades intestinales. En el colon, la absorción en las células epiteliales de la superficie, ¿no? Se produce la absorción en las células epiteliales y no se dispone de prueba a favor o en contra de una secreción. Bueno, en realidad en el colon, la única célula que produce secreción de moco pues son las células caliciformes, ¿no? No hay prueba de que haya otro tipo de secreción que también vaya a intervenir en cambiar la estructura de los alimentos. Normalmente el intestino delgado llega alrededor de 8 litros líquido al día. Y de esos 8 litros, 1 litro, 1,5 litros va a llegar al colon, donde en el colon se va a absorber en su totalidad, ¿no? Más o menos se va a absorber 0,9 litros, ¿no? del litro o 1,5 litros que llegue. Eso es importante porque al intestino llega entre 8 y 9 litros de líquido que nosotros, por diversos mecanismos. Con la dieta llega pues alrededor de 2 litros o más, dependiendo de cuánto líquido se consume en el día. También va a haber aporte de la glándula salival, ¿no? Entonces la saliva se produce alrededor de 1 litro al día, de las 24 horas. El, el jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico es el estómago es bastante secretor, va a verter su contenido alrededor de 1,5 litros hasta 2,5 litros de líquido, de jugo gástrico. La bilis, ¿no? Entre 600 y 1,200 mililitros. Páncreas, entre 1,000 y 1,500. Pues todo eso suma alrededor de 8 o 9 litros de líquido que va a llegar al intestino. De esos, este líquido se va a absorber en su totalidad. El intestino delgado. A lo largo del intestino delgado se absorbe en su totalidad. Llegando al colon aproximadamente 1 litro a 1,5 litros. Pero en el colon se termina de absorber todo el agua. En los 2 tercios proximales, es decir, del tercio medio del colon transverso hacia la parte proximal, y se completa de absorber todo el agua. Y el agua que se pierde con las heces va a ser entre 100 y 150 mililitros. Entonces, de los 8 o 9 litros que también en el intestino, entonces el agua se absorbe en su totalidad. Entonces, más o menos se pierde 100 mililitros más otros 100 gramos con restos de alimentos no absorbidos, ¿no? Fibra de la dieta y todo eso va a sumar pues alrededor de 200 gramos, es el peso bruto de las heces. Eh,
también hay absorción y secreción de agua y electrolitos. Entonces, la mucosa del tracto gastrointestinal posee gran capacidad de absorción activa, ¿no?, de iones, de sodio. El gradiente de potencial que genera es la causante de la absorción. Las uniones estrechas entre célula y célula, hay células epiteliales del tracto intestinal, son mucho más estrechas, que, ¿no?, en relación entre el epitelio del intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso, estas uniones estrechas eh, son mucho, ¿no?, son, son mucho más estrechas, valga la redundancia, ¿no?, que las del intestino delgado. Entonces, esto va a evitar la difusión retrógrada, ¿no?, de los electrolitos y agua absorbida. La mucosa secreta bicarbonato que absorbe un número igual de iones de cloro por proceso de transporte. Aquí vemos algunas formas de cómo se produce el intercambio de iones. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, va a intercambiar con el ion potasio. Acá tenemos otra forma de transporte, ¿no?, cotransporte entre cloro y sodio, ¿no?, van a ingresar al interior de la célula. Aquí hay una forma de cómo se intercambia, ¿no?, ingreso de sodio y salida de potasio, ¿no?, ingreso de cloro intercambiando con el bicarbonato. Entonces son diferentes formas de transporte en el epitelio, ¿no? Finalmente, este es el lumen, ¿no?, el lumen del colon, y esta es la parte intersticial. Y aquí también se produce transporte, ¿no?, mecanismo de transporte. Acá, por ejemplo, este intercambio de sodio y potasio a través de este bomba de sodio, potasio, ATPase. Y el cloro va a ingresar a través de los canales de cloro. Estas son las variaciones a lo largo del intestino delgado y cómo el agua se va absorbiendo, ¿no? Entonces se pone un ejemplo de 7 litros o 7.000 centímetros cúbicos de secreción. Eso procedente de la dieta, ponemos un promedio de 1.500 centímetros por día, y de los otros, ¿no?, de las otras secreciones gástricas, salival, pancreática, biliar. Todo eso va a sumar alrededor de 7.000 centímetros cúbicos. Eso va a depender de cuánto de agua también ingerimos, ¿no? Lo normal es que se debe ingerir alrededor de 2 litros diarios fuera de la dieta. Entonces, el agua en la parte del yeyuno se va a absorber ¿no?, en el ilium. Llega al ciego alrededor de 1.500 centímetros cúbicos, y de esto va a pasar al intestino grueso, al colon. Entonces, en el colon termina de absorberse todo el agua, ¿no?, alrededor de 1.400. Solamente 100 centímetros cúbicos va a ser eliminado a través, ¿no?, junto con las heces. Aquí, cómo ingresa el agua, ¿no?, al interior. Dice, aquí hay una resistencia a la mucosa, ¿no?, en, en la parte del duodeno. Y aquí en el yeyuno va a haber un mecanismo filtrante de agua. En el ilium ligeramente filtrante, en el ciego ligeramente apretada, y el colon distal más apretado. Los potenciales, diferencia potencial en cada uno de los segmentos, el mecanismo de absorción. Entonces, en el yeyuno, por ejemplo, hay absorción de sodio juntamente con los nutrientes, o junto con sodio, intercambiando, ¿no?, el intercambio de sodio con yodo hidrogenido. En el ilium, junto con el sodio cloro, y también el sodio acompañado de algunos nutrientes, ¿no?, que es en cada segmento. Nuevamente, para ver cómo es
absorción a nivel del intestino delgado, como ingresa el cloro ¿no? Juntamente con sodio al interior de la célula, eso se llama cotransporte. Este es por mecanismo electroquímico. El sodio va a ingresar solo por un mecanismo electroquímico en el interior de la célula. En este intercambiador, ¿no? Sodio, ingresa el sodio y salida de potasio. Entonces, aquí hay una bomba, sodio, ion hidrogenium. Y algunos elementos van a ingresar ¿no? Por los espacios, por las uniones intracelulares. Y el sodio también va a ingresar al interior de la célula acompañado por nutrientes, glucosa y algunos aminoácidos. Eh, en el lumen intestinal, muchos intercambiadores llaman bomba iónica. Por ejemplo, mediante esta bomba iónica va a ingresar el sodio y cloro a la vez. Este intercambio de sodio y ion hidrogenium mediante esta bomba iónica. Y en la parte basal de esta célula vamos a encontrar estos elementos llamados sodio, potasio y ATPase, las encargadas también de transferir estos iones hacia la parte intersticial. Finalmente, vemos la secreción de cloro a las criptas. La secreción de cloro en el epitelio de las criptas intestinales, por un lado, por la vía paranal, paso lateral, ingreso de sodio y cloro al interior de la célula y la salida de cloro por los canales de cloro. La absorción de agua y iones. El agua pasa por el intestino delgado aproximadamente unos 9 litros diarios, 2 litros procedentes de la alimentación y unos 7 litros procedentes de la secreción digestiva. Se reabsorbe más del 80% en el intestino delgado. El resto lo hace en el intestino grueso, de modo que solo una pequeña cantidad, de alrededor del 1%, se elimina por las heces. Entonces, el agua pasa desde la luz intestinal a través de las denominadas uniones estrechas. Uniones estrechas son esas uniones entre célula y célula. Existentes entre la membrana de las células adyacentes, vía paracelular, o en menor cuantía a través del interior, a través del interior celular vía transcelular. Hay unos elementos, unas estructuras bastante especiales que se van a encontrar en la membrana celular que se llaman las aquaporinas. Las aquaporinas son poros, ¿no? Microscópicos por donde también va a ingresar el agua. Ingresa la salida del agua, el interior y el exterior de la célula. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de absorción de los diferentes iones? El cloro se absorbe en el duodeno y ayuda por difusión pasiva, siguiendo el sodio. El hilio y colon van a realizar un cotransporte activo con el sodio, también un intercambio con el bicarbonato. El potasio difunde a través de canales, ¿no? Y el interior de la célula por la bomba sodio-potasio. El calcio se absorbe diariamente entre 200 a 300 miligramos mediante el transporte activo transcelular y transporte paracelular pasivo. El magnesio se absorbe con el calcio, es decir, por transporte transcelular y transporte paracelular pasivo. El fosfato se absorbe alrededor del 65% mediante procesos pasivos y también por un mecanismo acoplado al sodio, utilizando un cotransportador. El hierro, en su forma de hemo, penetra en las células intestinales mediante la formación de vesículas, seguido de digestión enzimática y liberación del hierro libre que se va a combinar inmediatamente con la apoferritina para formar la ferritina. Mecanismos fundamentales de
el transporte, ¿no? Lo que se llama transporte activo, y esto es con consumo de energía. Puede ser por difusión, así va a depender de un gradiente electroquímico, o por ósmosis, de mayor concentración a menor concentración. La mayor parte se realiza en el intestino delgado. Pues en este ejemplo vemos diferentes mecanismos, ¿no? Pues, transporte pasivo, difusión facilitada, donde intervienen diferentes mecanismos, ¿no? Esta es la bicapa lipídica de la membrana celular. Entonces, hay diferentes formas que una molécula va a ser transportada. Una por difusión simple, otra por difusión mediada por un canal, ¿no? Puede haber canal de cloro, un canal de calcio, o también algunas proteínas que van a ser transportadas a través de unos canales especiales, ¿no? Se llama proteína de canal. Y la difusión mediada por un transportador. Entonces, sodio, por ejemplo, va a ingresar unida a un transportador, ¿no? Unido, por ejemplo, a la glucosa con los aminoácidos. Por otro lado, hay un transporte activo. Pues este transporte activo sí va a necesitar el uso de energía, ¿no? Que gasto de energía. Y algunos otros elementos por gradiente electroquímico. Hemos visto, por ejemplo, que el sodio, en este caso, el sodio está atravesando por gradiente electroquímico. Entonces, diferentes formas de transporte transmembrana, ¿no? Ya sea por transporte pasivo o por transporte activo. Nuevamente, vamos a encontrar en el lumen intestinal alta concentración de solutos. Estos solutos van a atravesar esta membrana, ¿no? Capa lipídica, la membrana celular del enterocito. Entonces, por difusión simple, mediada por un canal, ¿no? Pues, este es un sistema especial cuando hay paso de algunas sustancias o iones, hay apertura de este canal, como canales de cloro, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no? Canales de cloro, canales de calcio. Otra mediada por un transportador. Y finalmente este transporte activo donde va a haber gasto de energía, ¿no? Consumo de ATP. En el estómago es una función muy limitada y sin importancia clínica. Algunas drogas se absorben inicialmente en el estómago, ¿no? Con aspirina, el ácido acetil salicílico. El alcohol se puede absorber a través de la mucosa gástrica. El alcohol es una de las sustancias que fácilmente se absorben en el estómago. En el intestino delgado, los carbohidratos, varios centenares de gramos o varios kilos, ¿no? Pueden absorberse en el intestino. La grasa se va a absorber de 100 gramos hasta 1 kilo. Los aminoácidos entre 50 y 100 gramos, ¿no? O de 500 a 700 gramos. Los iones, los diferentes iones de 50 a 100 gramos, y el agua de 7 a 8 litros. Puede absorberse hasta mayor de 20 litros por 24 horas. En el intestino delgado hay absorción de agua, ¿no? De 8 hasta 9 litros, ¿no? De 7 a 9 litros por día. Entonces, acá es por mecanismo osmótico. Y los iones, tanto el sodio, ¿no? De 25 a 35 gramos por día. Puede haber transporte activo del enterocito al intersticio por difusión de la luz intestinal al enterocito, por arrastre de cloro, por intercambio de hidrógeno con el potasio. En el intestino delgado, los iones, ¿no? El cloro, por difusión pasiva, por arrastre, de sodio, bicarbonato va a reaccionar con el ion hidrógeno formando el CO2 y agua.
El CO2 se absorbe por difusión y se elimina por el pulmón. El calcio va a ser absorbido, ¿no?, mediante transporte activo y va a ser regulado por la hormona PTH, es una paratormona, ¿no?, que se produce en las glándulas paratiroideas. Y también va a ser regulado por la vitamina D. En el intestino delgado, los carbohidratos, casi todos, van a ser absorbidos como monosacáridos mediante transporte activo. Podemos encontrar una proteína transportadora, ¿no?, de glucosa y sodio. La fructosa se absorbe por difusión facilitada. Las proteínas tienen un mecanismo similar a los ¿no?, a los de los carbohidratos. Va a tener una proteína transportadora específica para cada aminoácido. Algunos aminoácidos se transportan al igual que la fructosa. En el intestino delgado, ¿no?, las grasas, cómo se absorben las grasas en presencia de sales biliares, se absorben hasta el 97% de las grasas. Disueltas en la membrana celular, estos pueden generar una resíntesis de triglicéridos, ¿no?, que va a ingresar en forma de exocitosis, formación de kilomicrones y transporte vía linfática, ¿no? Las grasas absorbidas se transportan por vía linfática. Digestión y absorción de los glúcidos, ¿no?, de los carbohidratos. El consumo diario de glúcidos en los países occidentales es alrededor de 250 a 800 gramos, casi un kilo, ¿no?, de glúcidos. Más del 50% se encuentra en forma de almidón. En menores proporciones, como los disacáridos, sacarosa y lactosa, y los monosacáridos, glucosa y fructosa. La digestión de los hidratos de carbono se inicia por medio de la pialina, de la saliva. Esto básicamente para digerir los almidones, ¿no?, en la boca. En realidad esa síntesis o esa digestión de los almidones por la tialina o la alfa-amilasa es bastante, no es tan completa, ¿no? Es bastante simple. Y eso va a continuar en el intestino delgado por la acción de la amilasa pancreática. Entonces la digestión de hidrato de carbono se va a completar en el intestino delgado, ¿no?, con el duodeno por la acción de la amilasa. Ambas enzimas van a actuar sobre los enlaces alfa 1,4, ¿no? Estos enlaces son internos de las moléculas de almidón, dando lugar a la formación de maltosa, son dímeros de glucosa, maltotriosa, trímeros de glucosa, y las dextrinas que van a contener los puntos de ramificación del almidón. Dado que los glúcidos solo pueden absorberse en forma de monosacáridos, los productos de la digestión o los disacáridos de la dieta tienen que continuar siendo desintegrados en la membrana de borde en cepillo, que contiene diversos tipos de oligosacáridos, lactasas, sacarasas, isomaltasas o dextrinasas. La acción de estas enzimas va a dar lugar a la formación de monosacáridos, glucosa, la lactosa y fructosa. El mecanismo de absorción de los carbohidratos, vemos los diferentes productos de digestión como la glucosa, la lactosa, la fructosa, donde se absorben estos nutrientes, estos carbohidratos, ¿no?, la glucosa en el intestino delgado. ¿Cuál es el mecanismo de absorción? Mediante el cotransporte de sodio y glucosa. La galactosa también se absorbe en el intestino delgado mediante el mecanismo de cotransporte de sodio y galactosa. Y la fructosa, pues su sitio de absorción es el intestino delgado mediante el mecanismo de la difusión facilitada. Ahora, la absorción de los monosacáridos, ¿no?, los monosacáridos, glucosa y galactosa, tienen lugar por un mecanismo común dependiente de sodio, el transporte activo secundario, dándose fenómenos de inhibición competitiva entre ambos. Una vez que ambos monosacáridos, la glucosa y la galactosa, se encuentran concentrados en el interior de la célula, estas pueden penetrar por difusión facilitada a través de la membrana vasolateral y dirigirse a la sangre. Entonces, una vez que estas células han sido, otros nutrientes monosacáridos son incorporados en el interior, ¿no?, de las células, en el citoplasma, entonces estos van a penetrar hacia la sangre por la membrana vasolateral mediante la difusión facilitada. A diferencia de la glucosa y galactosa,
la absorción de la fructosa se lleva a cabo mediante un mecanismo de difusión pasivo. Y una vez dentro de la célula se produce una transformación parcial en glucosa antes del paso a la sangre. Entonces, mecanismo importante, ¿no?, de cómo la fructosa va a ser absorbida, ¿no?, y cómo va a pasar a la sangre desde el citoplasma del enterocito. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos de una dieta? Los monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos, la sacarosa, lactosa, la maltosa. Olioides, ¿no?, la isomaltosa, sorbitol, el manitol. Los oligosacáridos, la maltodextrina, fructooligosacáridos. Los polisacáridos, que es el almidón, la amilosa y la amilopectina. Sin almidón está la celulosa, la pectina y los hidrocoloides. Entonces, de esta manera se clasifican los carbohidratos de una dieta. Ahora, ¿cuál va a ser, cómo se va a producir la digestión luminal, es decir, en el lumen intestinal de estos carbohidratos? Por ejemplo, la lactosa, por acción de la lactasa, ¿sí?, va a ser transformada en glucosa. Igual la maltosa por la maltasa. Por ejemplo, la lactosa es un carbohidrato, ¿no? De la leche. Entonces, esta lactosa en el estómago va a ser digerida por la acción de la lactasa para convertirse en glucosa y luego ser absorbida, ¿no? Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo. ¿Por qué son intolerantes? Porque tienen poca o escasa enzima, ¿no?, la lactasa, que va a facilitar la digestión de la lactosa. Entonces, por eso que estos pacientes no digieren la lactosa, pasa al intestino, donde va a aumentar la osmolalidad intraluminal, intraintestinal, produciendo pues la diarrea, ¿no? Algunos pacientes que tienen tolerancia, ¿no?, intolerancia a la leche, entonces a los minutos después de haber tomado se van al baño. ¿Por qué? Porque la lactosa no ha sido digerida por la ausencia, por la disminución de esta enzima, la lactasa, ¿no? Y así todos los carbohidratos, ¿no?, van a ser digeridos por la acción de diversas enzimas, ¿no? Los oligosacáridos, por ejemplo, por glicoamilasa, la sucrosa por la sucrasa, ¿no?, y así para convertirlos en glucosa. Entonces, bajo esta forma, va a atravesar, ¿no?, la membrana celular del enterocito. Todos estos carbohidratos son transformados, ¿no?, principalmente en glucosa. También pueden ser transformados en galactosa como en fructosa, ¿no? Entonces, bajo esta forma, son los que van a ser absorbidos en el interior del enterocito. Igual, para ver otro ejemplo de cómo se produce la digestión de los carbohidratos en el intestino, la lactosa ingerido llega al intestino por la acción de la lactasa. Esta va a ser transformada en galactosa o en glucosa, ¿no?, para ser absorbidas y luego pasar al capilar sanguíneo para ser distribuida en todo esto. El almidón, por la acción de la tialina en la boca, es insuficiente la acción de la tialina y se va a completar el intestino delgado por la acción de la amilasa pancreática, ¿no? Estos almidones van a ser transformados o digeridos en dextrina, ¿no?, maltotriosa, lactosa. Entonces, a través de estas enzimas, ¿no?, la dextrina, por ejemplo, por acción de la isomaltasa, maltotriosa por la maltasa, la maltosa por la maltasa, también van a ser transformadas en glucosa. Entonces, de esta forma, los carbohidratos van a ser absorbidos. Entonces, todos los carbohidratos
siempre van a ser absorbidas principalmente bajo esta forma de glucosa, en menor proporción, en forma de galactosa o fructosa. La sacarosa, lo mismo, por la acción de la sacarasa, va a ser transformado en el lúmino intestinal en glucosa para ser absorbidos. En fructosa, una parte para ser absorbido, ¿no? Y pasar al interior del enterócito. Digestión y absorción de las proteínas. La ingestión diaria de proteínas es de aproximadamente entre 70 a 90 gramos. Eso es el promedio. Entonces, con esto garantizamos, con esta absorción de proteínas entre 70 a 90 gramos, vamos a garantizar para el metabolismo basal del organismo, siendo sus principales fuentes de la proteína las carnes, los productos lácteos. Además de la fuente dietética, una parte importante de las proteínas que llegan al intestino proceden también de las secreciones digestivas, el 5%, o la descamación de las células epiteliales, otro 25%. Todo eso, las células descamadas pues, tienen proteínas, estas también pueden ser absorbidas. La digestión de la proteína se inicia por acción de la pepsina en el estómago. No se olviden que la pepsina es liberada por las células principales en forma de pepsinógeno. Una vez pepsinógeno en el lumen gástrico por acción del ácido clorhídrico va a ser transformada en pepsina, ¿no? Esta pepsina tiene esa capacidad de digerir las proteínas en el estómago. Entonces, estas proteínas, por acción de las pepsinas, van a formar los polipéptidos, los oligopéptidos y algunos aminoácidos. Entonces, la digestión se continúa en el intestino delgado gracias a las proteasas del tubo pancreático. Entonces, estas proteasas como la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la colagenasa y la elastasa van a formar los oligopéptidos y diferentes aminoácidos, ¿no? Para ser absorbidos. Al igual que ocurría con los carbohidratos o los glúcidos, la digestión se completa a nivel de borde en cepillo de las células intestinales o enterocitos. Estos van a contener una serie de aminopeptidasas orientadas hacia el exterior de la membrana que van a hidrolizar la mayor parte de estos péptidos, liberando aminoácidos. Entonces, por mecanismo de absorción de los aminoácidos, van a ser transportados activamente, ¿no? Junto a los secundariamente acoplados al sodio. Existen 4 tipos de transportadores distintos para los aminoácidos. Son los aminoácidos neutros, básicos, ácidos y uno específico para la prolina e hidroxiprolina. Estos son los elementos transportadores, ¿no? De forma activa acoplado al sodio para la absorción de los aminoácidos. La mayor parte de los productos de la digestión de las proteínas se absorben en el intestino delgado. El intestino grueso solo llegan pequeñas cantidades. Serán catabolizados por la flora intestinal. Es importante señalar que aunque en proporciones muy pequeñas también es posible la absorción intestinal de proteínas por el mecanismo de pinocitosis. Entonces las proteínas van a desempeñar un papel fundamental para la vida y son biomoléculas más versátiles y más diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Van a realizar las proteínas una serie de funciones diferentes. Algunas funciones vamos a mencionar. Función estructural es la forma o es la función más importante de una proteína. Por ejemplo, el colágeno, ¿no? El colágeno es una sustancia que va a intervenir, por ejemplo, en la cicatrización o en algunos procesos como la fibrogénesis del hígado, por ejemplo, en la enfermedad hepática crónica. Entonces, las proteínas, ¿no? Estructuralmente, colágeno, ¿no? Va a estar compuesto por estas proteínas que le dan una estructura especial. Colágeno. Función inmunológica, ¿no? Los anticuerpos son proteínas. Enzimática, la sacarasa y la pepsina, por ejemplo, ¿no? Son proteínas, ¿no? Que actúan como enzimas.
proteínas que intervienen en la contracción de la musculatura, entre ellas actina y miocina, también en la contracción muscular, son proteínas. La homeostasis colaboran con el mantenimiento del pH, que actúan también como un tampón químico. Hay proteínas que van a actuar como un tampón, ¿no? Es decir, van a neutralizar el pH ácido, ¿no? Eso se llama tampón químico. Eh, Transducción de algunas señales, función protectora o defensiva, ¿no? Como la trombina, el fibrinógeno. Entonces, eso en relación a las proteínas. Digestión y absorción de lípidos. El consumo diario de lípidos varía entre 60 y 100 gramos. En su mayor parte son triglicéridos y solo una pequeña porción en forma de lecitinas, ésteres de colesterol o vitaminas liposolubles. Emulsificación, digestión e incorporación de las micelas. La solubilización solo es posible por la acción de la bilis, ¿no? Para formar estas micelas. Entonces, cuando ingresa la grasa, el intestino, estos van a ser solubilizados y formadas en pequeñas partículas llamadas micelas por la acción de la bilis. Cuando la bilis se mezcla con las gotitas de lípidos en el intestino, los lípidos se absorben en las micelas y así se mantienen estables, pasando de formar parte de gotas cuyo diámetro es de 0,5 a una micra. Las micelas, el diámetro es de 4 a 5 nanómetros aproximadamente, 1000 veces más pequeño. La digestión de los lípidos se lleva a cabo en el nivel del intestino delgado, por las enzimas lipolíticas del páncreas, pasa pancreática, que es la más importante. Desdobla los triglicéridos y monoglicéridos. Los ácidos grasos. También puede existir una lipasa gástrica capaz de digerir triglicéridos de cadena corta, pero su actividad es muy reducida. También la fosfolipasa va a disociar las lecitinas en disolecitinas y ácido graso. El colesterol, este hidrolasa va a hidrolizar el colesterol esterificado, originando ácidos grasos y colesterol libre. Como es la entrada al enterocito o célula epitelial. Una vez producida la incorporación de las micelas, estas son las micelas, estas son gotitas de grasa y estas micelas se incorporan, ¿no? Las gotitas de grasa. Entonces, una vez producida la incorporación de las micelas mixtas, los productos de digestión de los lípidos pueden ya ponerse en contacto con las microvellosidades y absorberse a través de la membrana mediante el mecanismo ¿no? de difusión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos en el intestino delgado. Entonces, por acción páncreas, ¿no? Va a secretar estas enzimas digestivas, la lipasa pancreática va a producir una lipólisis, los ácidos grasos, también en monoglicéridos beta. Entonces, estas van a ser solubilizadas por acción de las sales biliares, ¿no? Entonces, esta solubilización se va a formar por acción de las sales biliares procedentes del hígado, ¿no? Entonces se forman estas gotitas y luego estas van a ser incorporadas al interior de la célula. En el interior de la célula ya ocurren diferentes eventos, ¿no? Diferentes eventos. Los triglicéridos, normalmente va a haber formación de colesterol, fosfolípidos, lipoproteínas beta, ¿no? Es decir, la formación de kilomicrones. Pues estos kilomicrones combinan los tejidos para su utilización como grasa. La absorción intestinal, los lípidos, es un proceso muy eficaz. Más del 95% van a ser absorbidos, fundamentalmente a nivel duodenal. Y solo una pequeña cantidad se pierde cada día a través de las heces.
el lumen intestinal, la dieta va a ser solubilizada, ¿no?, en colesterol, y esto va a ser formado, va a haber formación de pequeñas partículas, las micelas, se unen y esto va a facilitar el ingreso interior de la célula. Hay diversos mecanismos. Colesterol se transformaba en otros productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los triglicéridos, de esto va a formar los kilomicrones que va a pasar del linfo para ser distribuidos al resto del organismo. La absorción de grasas a nivel del duodeno y ayuno, una fracción de la masa pancreática y por acción de la colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina va a estimular la secreción de estas enzimas pancreáticas, ¿no?, la lipasa pancreática. Hace que la vesícula biliar también se contraiga y libere la bilis. Entonces, la colecistoquinina, por un lado, estimula la secreción pancreática ¿no?, de las células acinares, y el otro efecto va a ser que va a estimular la contracción de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar se contrae y genera, pues, la salida de bilis hacia el intestino. Entonces, en el intestino se produce la emulsión o la emulsificación de las grasas. Y esta emulsificación, por la acción de las sales biliares, más facilitada por los movimientos peristálticos. También actúa la enzima lipasa pancreática y se obtiene finalmente los monoglicéridos y los ácidos grasos. Pero ¿cómo es el transporte de los lípidos en sangre? Tenemos diferentes tipos de lípidos, ¿no? El kilomicrón, los ácidos grasos de alta densidad, baja densidad, es el colesterol HDL, que comúnmente conocemos como el colesterol bueno, es el encargado, ¿no?, de transportar el resto del colesterol malo para llevar al hígado y producir la digestión. Claro. Entonces, ¿dónde se origina el kilómetro? El kilómetro se origina en el hígado, ¿no? No en el intestino. Luego de haberse absorbido en el interior de la célula, la formación de triglicéridos y luego la formación de kilómetros, esto va a pasar al sistema linfático para ser transportado al resto del organismo. ¿Dónde se origina? En las células, ¿no? ¿Cuál es el origen y destino? ¿Cuál es el destino final? La célula. Lípidos principales que van a conformar este kilómetro son los triglicéridos y otro tipo de grasas. Función transporte de lípidos de la dieta. Estas son las lipoproteínas de muy alta densidad, origen en el hígado, son células, va a estar compuesto por triglicéridos y colesterol, y la función va a ser transporte de lípidos endógenos. El colesterol LDL se origina en los vasos y el resto y también proviene del resto de estas lipoproteínas muy bajas de densidad. Su destino en el hígado, va a haber la formación. Los lípidos principales van a estar formados por el colesterol, y la función va a ser transporte de colesterol. HDL, el tipo HDL se origina en el hígado e intestino. El intestino es el hígado y células con alto uso de colesterol. Entonces es una lipoproteína transportadora del colesterol malo. Y lípidos principales que contiene es el colesterol. Y elimina y degrada el colesterol es la función principal. Entonces, el tener una concentración elevada de este lipoproteína HDL garantiza la remoción de los otros tipos de colesterol malo, ¿no?, que finalmente van a generar enfermedades cardiovasculares, como la arteriosclerosis y finalmente problemas coronarios. Entonces, es bueno, ¿no?, es bueno tener
dentro del rango normal o aumentado el colesterol HDL, ¿no? Para evitar la formación de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Cardiocirculatorias, básicamente con los ateromas, aterosclerosis. Finalmente tenemos la vitamina B12, la vitamina B12 procedente con la comida, la proteína procedente de la saliva es la proteína R, ¿no? Entonces, esta proteína R, como vitamina B12, va a ser transportado hasta el intestino, ¿no? Pero en el estómago se libera este factor intrínseco. El factor intrínseco. Entonces, por acción de unas proteasas pancreáticas, esto se desliga, ¿no? Vitamina B12 se desliga de esta proteína R procedente de la sangre. En el intestino se va a unir entonces la vitamina B12 con el factor intrínseco. Y este factor intrínseco va a estimular la absorción de la vitamina B12 en el ileum terminal. Entonces es así como se produce la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, la vitamina B12 es importante para la maduración de los glóbulos rojos. La deficiencia de esta vitamina produce la anemia megaloblástica o la anemia perniciosa. Absorción en el colon, ¿no? Va a llegar alrededor de 1.500 mililitros diarios, quimo. Va a haber transporte activo de sodio, va a haber absorción secundaria de agua, máxima capacidad del colon es de 5 a 7 litros por hora. Está bajo la influencia de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que va a regular la reabsorción de sodio. Diariamente se absorben 8 litros de agua en el tubo digestivo, principalmente en el intestino delgado. En condiciones normales, solo se absorben alrededor de 500, de 400 mililitros en el colon. La mayor parte se absorbe por ósmosis. La secreción y absorción continua a lo largo de todo el tubo digestivo va a estar presente. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar rápidamente de la microbiota intestinal. El intestino humano es el hábitat natural de una población numerosa, diversa y dinámica de microorganismos, principalmente bacterias que se han adaptado a la vida en la superficie de la mucosa o en la luz del intestino. El término microflora o microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos, reunidos en un nicho ecológico determinado, en este caso en el lumen intestinal. El ecosistema microbiano del intestino incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto intestinal. Una serie variable de microorganismos vivos que van transitando temporalmente por todo el tubo digestivo. Entonces, la microbiota intestinal humana es un ecosistema muy dinámico y de alta complejidad. Va a estar compuesta cerca de 100 trillones de células microbianas, con aproximadamente de 9.9 millones de genes en su totalidad. Tiene usted la cantidad de bacterias, este microbiota que vive en nuestro intestino. Más de 100 trillones de células, ¿no? Se dice que el peso total de estas bacterias es alrededor de 1 kilo. 1 gramo de esas contiene 10 multiplicado 10 veces 10, o sea, 10 a la 10. Esa es la cantidad de bacterias que se encuentran en 1 gramo de esas. En los últimos años se han estudiado ampliamente y se ha visto su intervención activa en forma importante como en procesos fisiológicos. Al alterar su composición, su diversidad y metabolismo, se influye en el desarrollo en las diversas patologías intestinales y extraintestinales. Entonces, la microbiota intestinal tiene que mantener en condición de equilibrio, ya que la microbiota va a intervenir en diversos procesos metabólicos. Cuando hay una alteración de esta microbiota, entonces se va a generar un trastorno digestivo, ¿no? Trastorno digestivo tipo funcional y otras patologías intestinales y extraintestinales.
Entonces, se dice que la microbiota intestinal influye principalmente en la conducta humana, mantener el estado de ánimo, ¿no? Entonces, una disbiosis, una disminución de la concentración de bacterias genera trastorno tipo emocional, como ansiedad, depresión. Es una de las tantas funciones de la microbiota. También interviene en diversas funciones, ¿no? Metabolismo de diversos productos, elaboración de muchos productos, ¿no?, en el intestino. La abundancia y la diversidad de microorganismos otorga a la microbiota amplias capacidades funcionales. Algunas de ellas son la producción de oxalato por Oxalobacter formigenes, ¿no?, lactobacilos, el bifidobacterium, para regular la formación de litos a nivel renoureteral. Entonces, estas bacterias estarían regulando la formación de cálculos a nivel renoureteral. Entonces, por la producción de oxalato, ¿no?, por estas bacterias, ¿no? Entonces, esos oxalatos, ¿no?, se van a absorber en el intestino y, bueno, podrían, ¿no?, serían generadores de cálculos en los riñones y en la uretra. La conversión de aminoácidos en la luz intestinal, ¿no?, en enzimas y péptidos antimicrobianos. Es otra función de estas microbiotas, ¿no? Por ejemplo, la L-histidina, histamina y glutamato, ácido gamma aminobutírico, GABA, la síntesis de vitamina K, vitamina B, folatos y ácido linoleico conjugado, ¿no?, a cargo por los anaeroborax, el bifidobacterium, Faecalcidobacterium, Lachnos piraceae, ¿no? Son diversas bacterias, ¿no?, que viven en nuestro ecosistema, ¿no?, intestino. Entonces, estos también van a intervenir en la conversión de ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios, entre otros, ¿no?, como el ácido ursodeoxicólico, por ejemplo. Ahora, tiene diversas funciones estas microbiotas, en función de nutrición y metabolismo, como resultado de la actividad bioquímica de la flora. Incluye la recuperación de energía en forma de ácido graso, de cadena corta, producción de vitaminas, efectos favorables sobre la absorción de calcio y hierro en el colon. También van a intervenir en la función de protección, previniendo la ingresión de agentes infecciosos, el sobrecrecimiento de especies residentes con potencial patógeno. Entonces, en el intestino tenemos bacterias con capacidad invasora e infecciosa. Entonces, las microbiotas intervienen, ¿no?, contrarrestando esto, ¿no?, evitando el sobrecrecimiento de estas bacterias residentes con potencial patógeno e infeccioso. También intervienen las funciones tróficas, ¿no?, sobre la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal. Entonces, la microbiota estimula la proliferación, la renovación de las células epiteliales del intestino, que se llama función trópica. Y también sobre el desarrollo y modulación del sistema inmune. Va a regular el sistema inmune. También pueden ejercer funciones metabólicas, como la flora entérica, ¿no?, metaboliza los sustratos o residuos dietéticos no digeribles, el moco endógeno y los detritus celulares. Los restos de células va a ser metabolizado por la producción de estas bacterias. Pero van a proporcionar gran cantidad de enzimas. Va a intervenir en la fermentación de los carbohidratos no digeridos, ¿no?, en el ciego y colon derecho. Produce ácidos grasos de cadena corta. Favorece la absorción de algunos iones como el calcio, magnesio y hierro. Produce la vitamina K, la vitamina B12, la biotina, ácido fólico y el ácido pantoténico, que son complejos vitamínicos. Síntesis de aminoácidos a partir de amoníaco, la urea. Metabolismo anaeróbico de péptidos y proteínas. Composición de la flora
La flora bacteriana se adquiere inmediatamente después del nacimiento. Entonces, un niño que nace por parto normal, inmediatamente va a adquirir, va a ser poblada por la flora normal. Y eso es favorable para el niño porque le va a generar defensas, y defensas al niño. Mientras que aquel niño que nace por cesárea, no por la vía vaginal, sino por cesárea, va a tener algunos problemas, ¿no?, adaptativos, y va a ser sujeto o a estar propenso a padecer de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, la recomendación es que el niño nazca por vía normal, por la vía vaginal, ¿no? Esto va a generar pues, la colonización inmediata con estas bacterias en el niño. Inicialmente, diversos géneros de anaerobios van a colonizar el tubo digestivo, sobre todo enterobacterias tipo Escherichia coli y también diversas especies del género de lactobacillus. Estas consumen consumen el oxígeno del ambiente y progresivamente se establece en un microsistema en el que hay un predominio abrumador de especies anaeróbicas obligadas, ¿no?, sobre todo los bacteroides Achilles, Clostridium, Eubacteria y Bifidobacteria. A los 2 años de edad, la flora establecida ya es prácticamente definitiva. En tanto, suele ser muy estable, ¿no?, a lo largo de la vida del individuo. Finalmente, para terminar, los probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos. Al ser ingeridos en cantidades adecuadas, van a producir efectos